Pues gloria a Dios. Mientras van a sus salones los niños, vamos a buscar en nuestras Biblias 1 Corintios capítulo 7 versículo 8 al versículo 16. El tema de esta mañana es agradando a Dios en la soltería y el matrimonio, parte 2. Dice así el Señor: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Tomemos asiento, hermanos. Quiero compartir con ustedes, hermanos, para comenzar, la historia de Robertson McQuilkin. Robertson McQuilkin era un hombre cristiano cuyo compromiso y fe ha inspirado a muchos. McQuilkin era presidente del Columbia Bible College and Seminary en Carolina del Sur. Su carrera estaba en pleno apogeo y era respetado en todo el mundo cristiano por su liderazgo y sus enseñanzas. Sin embargo, en 1981 su esposa Muriel fue diagnosticada con Alzheimer, y a medida que la enfermedad progresaba, se hizo evidente que Muriel necesitaba cuidados constantes. La situación llegó a un punto crítico cuando McQuilkin se dio cuenta que no podía seguir cumpliendo con sus responsabilidades como presidente del colegio mientras cuidaba de su esposa. En 1990 tomó la difícil decisión de renunciar a su cargo para cuidar a Muriel a tiempo completo. En su emotiva carta de renuncia, McQuilkin explicó su decisión con estas palabras: mi querida esposa Muriel ha sido la compañera fiel y maravillosa que siempre deseé. Ahora ella necesita mi atención a tiempo completo. La decisión fue sencilla. Ella me ha cuidado y me ha amado con devoción, y ahora es mi turno de cuidarla. No es un sacrificio, es un privilegio. Hermanos, la historia de McQuilkin es un poderoso testimonio de amor y también de compromiso, porque en medio de los desafíos y las pruebas, él eligió honrar su promesa matrimonial, reflejando el amor y la fidelidad de Cristo. Hermanos, esta historia de cómo un hombre puede, mis amados hermanos, renunciar a una carrera exitosa para cuidar a su esposa enferma, nos puede ayudar a reflexionar en la enseñanza del apóstol Pablo, porque en esto Dios es glorificado, porque en esto es la voluntad de Dios. Ahora, en este pasaje que hemos leído, Pablo nos habla de tres clases diferentes de personas. Primero, aquellos que no están casados o han enviudado. Segundo, los que están casados. Y tercero, los creyentes casados con no creyentes o con incrédulos.
Ahora veremos el primer punto, que es los que no están casados o han enviudado. En el versículo 8 y 9 hemos leído, dice Pablo: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pablo, hermanos, se dirige a dos clases de personas en el verso 8: los solteros y las viudas. Ahora, ¿cuál es el consejo de Pablo para estas personas? Él les dice lo siguiente: que sería bueno si ellos se quedaran como él. En pocas palabras, que se quedaran sin casarse o volverse a casar. Hermanos, Pablo era un hombre soltero, viudo o no. La cuestión era que había dispuesto su vida para servir a Dios por el don de la continencia. Hermanos, Pablo aquí no está exigiendo que los solteros o las viudas no se casen. No es lo que Pablo está exigiendo. No está imponiendo el celibato, porque nosotros ya sabemos que aquel persona que exige el celibato está yendo en contra de la voluntad de Dios, y tal doctrina que exige a las personas que se guarden del matrimonio cuando estos desean el matrimonio es una doctrina diabólica y satánica. Exigirle a una persona el celibato cuando Dios no le ha dado la gracia es antibíblico y sumamente cruel. Ahora, recordemos que Pablo en 1 Timoteo había aconsejado a las viudas jóvenes volverse a casar por causa de sus pasiones, pues ellas, al ser jóvenes, sus pasiones todavía estaban a flor de piel. 1 Timoteo 5:14 leemos: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Por eso Pablo dice aquí, hermanos, en el versículo 8: pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. 8 y 9. Hermanos, todo depende del don de Dios que ha dado a cada uno de nosotros. Si a ti Dios te ha dado el don de la continencia, mis amados hermanos, úsalo para la gloria de Dios. Pero si no te ha dado el don de la continencia y no tienes dominio propio, Pablo aconseja: cásate. Pablo, hermanos, conoce muy bien la naturaleza humana y ofrece una salida legítima a las tentaciones con las que las viudas y los solteros pudiesen estar luchando. La idea que Pablo quiere comunicarnos con la frase mejor es casarse que estarse quemando es: si estás luchando con tus pasiones, mejor cásate. Como viuda, si no tienes el don de la continencia, como soltera o soltero, si no tienes el don de la continencia, cásate. Una persona, hermanos, no puede vivir felizmente, mucho menos servirle al Señor, si se siente continuamente ardiendo con deseos sexuales. Aun si el deseo nunca termina en inmoralidad sexual, hermanos, no puede vivir felizmente, mucho menos servir a Dios si está constantemente luchando con estas pasiones. En una sociedad como la de Corinto o la nuestra, hermanos, en la que la inmoralidad es aceptada, vista como algo normal y algo frecuente, era y es muy difícil no sucumbir a la tentación. Para Pablo, hermanos, el matrimonio es el contexto dentro del cual los esposos encuentran la satisfacción a sus deseos sexuales, los cuales no son pecaminosos cuando estos se usan en el contexto de la voluntad de Dios. Pablo usa la palabra mejor.
para afirmar que el matrimonio es superior o mejor a la condición que estarse quemando. Pablo dice, si alguno, pero si no tiene el don de la continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora él utiliza esa frase, la palabra mejor, para afirmar que el matrimonio es mejor que la condición que estarse quemando. El matrimonio es una salida legítima que puede evitar estar luchando con los deseos continuos que nosotros pudiésemos tener. Ahora, pero a todo esto debemos hacernos varias preguntas. ¿Qué pasa si me estoy quemando? Pastor, me estoy quemando. Pero ¿qué pasa si no tengo en la iglesia con quién casarme? Ahora, tú no puedes usar de pretexto esto para casarte con un incrédulo. Tú no puedes usar de pretexto de que te estás quemando para casarte con un incrédulo. Nunca es la voluntad de Dios que los cristianos se casen con los inconversos y se unan en yugo desigual. Según de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pero a la misma vez, tampoco es conveniente casarse con el primer creyente dispuesto a decir sí. No solo porque vaya a la iglesia, no solo porque participe en actividades y esté involucrado en la iglesia, significa que sea creyente. La palabra, juntamente con la experiencia, nos demuestran que esto no siempre es así. Hay personas que parecen ser fervientes en lo que hacen, pero duran un corto periodo de tiempo y después regresan al mundo. Y si nosotros no somos objetivos para escoger, y solamente porque viene a la iglesia, porque se involucra en las actividades, le decimos sí, hermanos, habrá serios problemas más adelante. Puede que anheles casarte, hermano o hermana, puede que lo anheles mucho, pero ten mucho cuidado con tus emociones y tus sentimientos, porque tus emociones y tus sentimientos te hacen vulnerable y descuidado para poder ver objetivamente lo que estás haciendo. Nos dejamos llevar inmediatamente con las maripositas que sentimos e inmediatamente ya corremos a los brazos de esa mujer o de aquel hombre sin juzgar adecuadamente y objetivamente, hermanos, si es una persona que realmente ama a Dios. Y sin darle tiempo para mirar sus frutos, conocer su vida, su testimonio y el por qué él hace lo que hace, su motivación. Las personas que solamente desean casarse por amor a estar casadas, corren el riesgo, el gran riesgo de hacerlo con la persona que no les conviene. Hay personas que quieren casarse por el hecho de amar casarse, y tales personas están corriendo un gran riesgo de casarse con la persona que no les conviene. ¿Qué tienes que hacer mientras aparece la persona indicada? Bueno, mientras esa personita no aparezca, mientras esa personita especial no haya cruzado frente a ti, tus energías deben estar enfocadas en el servicio a Dios y la oración. Trata de mantenerte lejos de cualquier tentación. Evita escuchar, evita mirar o evita estar cerca de cosas que pueden estimular tus deseos y hacerte entrar en tentación. Debemos hacer lo que Pablo dijo a los filipenses en Filipenses 4:8, que dice: por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ocupa tu mente en cosas que edifiquen. Ocupa tu mente en cosas, hermanos, que no te lleven a la tentación, que te lleven a que esos deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón se compunjan por lo que escuchamos, por lo que vemos o por donde nosotros estamos. George Findlay dice en cuanto a este verso: es mejor casarse que quemarse, pero si el matrimonio no es posible, es infinitamente mejor quemarse que pecar. Hermanos, contrario a lo que nosotros podríamos pensar, Pablo no está presionando a los solteros y a las viudas para que se casen. Y debemos nosotros tener el contexto de las viudas en aquel entonces, las que realmente eran viudas, las cuales no tenían parientes ni hijos que vean por ellas. Hermanos, pasaban por gran necesidad, porque en aquel tiempo no son las mismas que las de hoy. Las de hoy hay apoyos gubernamentales, las de hoy pueden conseguir trabajo. En aquel entonces no. Una mujer que realmente quedaba viuda estaba expuesta, hermanos míos, a pasar hambre, a pasar escasez y a sufrir mucho. Pero aún con todo esto, Pablo no está obligando a las viudas a casarse. La enseñanza aquí es que los solteros sepan que es bueno para ellos quedarse en dicho estado al convertirse a Cristo. Pablo dice: es mejor quedarse en ese estado. No hay necesidad de apresurar el matrimonio, no hay necesidad de apresurarse al matrimonio. Hermanos, yo sé que hay muchos cristianos bien intencionados que no se sienten contentos con ver a personas solteras. Yo lo sé. ¿Y qué es lo que hacen? Van de cupidos uniendo a los solteros de la iglesia. Pero hermanos, tal deseo que pueda surgir dentro de nosotros debe ser resistida, debe ser reprimida. Si una hermana o un hermano no tiene deseos de casarse y Dios le ha dado el don de continencia, no debe ser visto por los demás de forma despectiva, ni mucho menos con ojos de lástima. ¿Sabes por qué? Porque tal estado en la que se encuentra es tan agradable a Dios como si estuviese casado. Porque el estado de soltería en la que se encuentra es tan agradable a Dios como si esa persona estuviese casado, como si estuviese en el matrimonio. Muchos creyentes ven como bichos raros aquellas hermanas o hermanos que no anhelan el matrimonio. Como que dicen: eso es antinatural. Casi lo ven como algo antinatural, porque lo natural que es casarse, tener hijos. Pero a Dios le da a algunos la gracia, el don de la continencia. Por eso ver a una hermana o un hermano que no tiene anhelos de casarse, verlo despectivamente, verlo con ojos de lástima, o tratar de estar uniéndolo en pareja con otros, hermanos, es algo que debemos nosotros evitar a toda costa. Porque dicho estado es tan agradable delante de Dios como si estuviese en el matrimonio. Recordemos que el matrimonio, otra vez digo, no es superior a la soltería, pero es mejor que la soltería, pero no es superior. De hecho, la soltería, hermanos, Dios la usa para servir mucho mejor a Cristo. Mira, si nosotros vamos en el versículo 32 al 33 de 1 Corintios 7, leemos lo siguiente: quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero, ¿qué? ¿Tiene cuidado de las cosas del Señor?
de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. La soltería da posibilidades para servir a Cristo. Una de las historias más preciosas que podemos ver en las Escrituras tiene que ver con el nacimiento y la infancia de Jesús. Cuando se encuentran con Simeón y Ana. Cuando María y José llevaron a Jesús de niño al templo para presentarlo al Señor y para ofrecer un sacrificio, la profetisa Ana reconoció a Jesús como el Mesías. Así como Simeón había hecho un poco antes, dice la palabra que en Lucas 2:38, esta presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. El esposo de Ana había vivido solamente 7 años después del matrimonio. Ana estuvo casada únicamente 7 años. Y a partir de los 7 años ella había permanecido viuda hasta la edad de los 84 años. Y en la edad de los 84 años ella estaba todavía sirviendo fielmente al Señor en el templo. La Escritura dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ana no veía su estado y su condición como inferiores o que careciera de significado. Ana tenía el don de la soltería y lo usó gozosamente para servir al Señor. Hermanos, joven, solteros, viudas o viudos, lo que da significado a la vida no es el matrimonio. No es el matrimonio, ni siquiera una familia con hijos, sino el creer de todo corazón en el Señor Jesucristo. Jesús, hermanos, es el que da significado a la vida. Es por eso que Ana pudo estar tantos años en la soltería sirviendo a Dios fielmente en el templo. Porque lo que le daba significado a su vida no era el matrimonio, era Dios. Hermano, tú puedes estar casado y ser infeliz y carecer del significado de la vida, porque tú puedes estar casado y no tener a Cristo. Porque nunca el matrimonio ni los hijos van a dar significado a la vida, lo da Cristo únicamente. Porque si esto fuera así, no habría gente abandonando a sus hijos, no habría mujeres abandonando a sus hijos y a sus esposos. No habría, mis amados hermanos, suicidios que abandonasen a la familia. Porque lo que da significado, lo que te puede dar significado a tu vida es únicamente el Señor Jesucristo. Únicamente Él puede llenar tu corazón. Jesús es el que da significado a la vida. Pero no estoy diciendo con esto que el matrimonio no sea bueno. Es bueno y es la voluntad de Dios para la mayoría de nosotros. Pero un matrimonio sin Cristo, hermanos, no puede llenar el corazón. Este es el consejo de Pablo a los solteros y a las viudas, a las solteras y a las viudas. Que si están luchando con sus pasiones y deseos, que se casen. Pero si no, es mejor que se queden en ese estado. O sea, esto es concesión, no un mandamiento. Depende de la gracia y el don que Dios te ha dado. Y es que más adelante lo vamos a ver, el soltero tiene mucho tiempo para servir a Dios. Ahora Pablo nos habla de aquellos que están casados. En el punto 2, versículo 10 al 11 leemos: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar.
o reconcíliase con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, recordemos que Pablo está tratando aquí con esposos creyentes, amén. No está hablando con incrédulos, está hablando de un matrimonio de creyentes, esposos creyentes. Ni siquiera está hablando de yugo desigual, sino de dos personas que han profesado fe en el Señor Jesucristo. Ahora, Pablo se dirige a los que están unidos en matrimonio. Ahora, esta frase, hermanos, me gusta mucho porque Pablo está haciendo referencia a la fuente de la enseñanza, que es el Señor Jesús. Es por eso que dice: mando, no yo, sino el Señor. Hermanos, durante su ministerio terrenal, Jesús enseñó acerca del matrimonio. Y es que las cosas en aquel entonces no eran tan distintas como lo son hoy. El divorcio en los tiempos de Jesús estaba al orden del día, así como también están hoy al orden de día. Hoy las personas, hermanos, se casan pensando y teniendo a la mente el divorcio. Tristemente, la gente hoy se casa, aún los cristianos se casan pensando y ya teniendo en la mente el divorcio. No se casan para hacer que las cosas funcionen, sino para ver si a lo mejor llegan a funcionar. Es por eso que cuando el juez les pregunta sobre cómo quieren casarse, sobre sus bienes, ellos prefieren casarse en bienes separados. ¿Por qué? Porque ya tienen en la mente que si no funciona se pueden separar y cada quien con lo suyo. No están seguros. Pero aquel que se casa por amor, aquel que se casa para hacer que las cosas funcionen, no tiene problemas con casarse en bienes mancomunados. Porque no entra al matrimonio pensando en la posibilidad del divorcio, sino que está dispuesto a hacerlo funcionar. Todo cristiano debe casarse en bienes mancomunados. Al no hacerlo así, está demostrando que está pensando en el divorcio, que está pensando que a lo mejor las cosas no van a funcionar. Porque si no, de otra manera, ¿por qué te casarías con bienes separados? Cuando tú entiendes una sola carne, cuando tú entiendes que el matrimonio no puede ser roto por el hombre, hermanos, no tendrás razones para querer casarte en bienes separados. Hermanos, el matrimonio no tiene piloto automático. El matrimonio no tiene un botón que diga piloto automático. No lo tiene. No va a funcionar por sí solo. Las cosas no irán bien por sí solo. Las cosas no van a mejorar por sí solo. Ambos tienen que tomar el control y hacer que el matrimonio funcione. El matrimonio no es como los aviones comerciales que después de despegar van a su destino en piloto automático, mientras que el piloto está tomando su cafecito. No, esto no es así. No, absolutamente no, sino que hay que tomar el timón del matrimonio, dirigirlo a destino y soportar las turbulencias de la vida. No hay tal cosa como que mi matrimonio va a mejorar sin que tú hagas nada. No hay tal cosa como que mi matrimonio, estoy orando para que mi matrimonio sea bíblico cuando tú no estás haciendo nada. No hay tal cosa como decir, quiero que mi esposa me ame cuando tú no estás haciendo nada. El matrimonio se trabaja. El matrimonio se lucha. El matrimonio, hermanos, no se deja simplemente a ver cómo se dan las cosas. Hay que aprender a solucionar los problemas. Hay que sentarnos con el cónyuge a solucionar los problemas. Y, hermanos, aprender a matar el orgullo. Hermanos, en aquel tiempo
En los tiempos de Jesús había una doctrina rabínica que enseñaba que un hombre podía divorciarse de su mujer casi por cualquier cosa. Si la esposa le quemaba el pan, podía divorciarse. Si la suegra se metía demasiado, podía divorciarse. Hermanos, eso de la suegra siempre ha pasado, aún en los tiempos de Jesús. Solamente Adán no sufrió de este mal, pero ya hablando en serio, casi por cualquier cosa podían divorciarse de su esposa. Y es en este contexto que Jesús enseña acerca del matrimonio. En Mateo 19:3 podemos ver cómo algunos de esta doctrina rabínica, algunos de estos fariseos, se acercan a Jesús para tentarle con una pregunta respecto al matrimonio. Versículo 3 de Mateo 19 dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Te das cuenta? No dice que se unirá a su padre y a su madre y a su suegra, sino dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El matrimonio es cuestión de dos, no de tres, no de cuatro, de dos. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto es lo que Pablo está citando al decir: mas mando no yo, sino el Señor. En Mateo 19:7 le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Le das cuenta de la pregunta de los fariseos que le hicieron a Jesús? ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué Moisés lo mandó? Hermanos, esta pregunta es una trampa. Es la trampa que los fariseos querían ponerle a Jesús. Moisés no mandó dar carta de divorcio, sino que lo permitió. Dios a través de Moisés dio un permiso y no un mandamiento acerca del matrimonio. Mira cómo les contesta Jesús. Versículo 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, no mandó, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia o da carta de divorcio a su mujer, o se divorcia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada, adultera. Hermanos, la enseñanza de Jesús es clara. La unión matrimonial no puede ser disuelta por el hombre. Ningún hombre puede romper con la unión matrimonial. ¿Por qué no puede? ¿Por qué tú no puedes romper con la unión matrimonial? Porque no es el hombre que la produce, sino que es Dios. Es por eso que en el verso 6 leemos: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El hombre no puede separar lo que Dios ha unido. Hermanos, no hay juez en la tierra que rompa lo que el gran juez ha dictado. No lo hay. Es Dios que hace de los dos una sola carne, no importando aún si es un incrédulo o creyente. No importando. Es por eso que Jesús dice que cualquiera que se casa con la repudiada adultera, y cualquiera que se casa con el que repudió adultera. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios siguen casados. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El tema de Pablo no es el divorcio por causa de fornicación. Es por eso que Pablo dice en el versículo 11: y si se separa, quédese sin casar,
o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pablo está diciendo aquí, si ustedes siendo creyentes quieren separarse, no pueden volver a casarse. Si quieren divorciarse, no pueden volver a casarse. Porque si lo hacen, adulteran. Porque ante los ojos de Dios siguen ustedes casados. Tú puedes firmar los papeles que quieras, pero ante los ojos de Dios, tú sigues casado. Duele, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que debemos nosotros hacer las cosas bien. Es por eso que a los solteros y a las viudas se les manda, hermanos míos. De hecho, cuando los apóstoles, los discípulos escucharon esto, dijeron: wow, espérate, Jesús. Si esto es así, mejor ni tocar mujer. ¿Qué tal si me quema el pan? ¿Qué tal si la suegra se entromete? ¿Qué tal si es una mujer que no es entendida? ¿Qué tal si es renciosa? ¿Qué tal si es pleitista? ¿Qué tal si es un hombre abusador? ¿Qué tal si es un hombre maltratador? El mandamiento, hermanos, de Dios es por algo. No debe ser tomado nunca a la ligera, ni mucho menos una decisión tan importante. Pero Jesús les dice a sus discípulos que no se asusten. A los que Dios le ha dado esta gracia para soportarlo, lo hacen. A los que Dios le ha dado la gracia de la continencia, a los eunucos, Dios los ha hecho así. Ya sea que se hayan hecho eunucos o que los hayan hecho eunucos, al final Dios les da la gracia para terminar la carrera en completo gozo en el Señor. Pero, mis amados hermanos, el divorcio no debe estar en la mente del creyente al momento de casarse, y tampoco nunca debería ser la primera opción cuando las cosas no van bien en el matrimonio. Nunca debería. El divorcio, hermanos, no es la primera opción, es la última. Nunca debe ser la primera, jamás, jamás. Hay matrimonios que cuando empiezan y apenas empiezan unos meses a pasar por esas turbulencias, ya quieren divorciarse. Ya quieren salir huyendo de la unión matrimonial. Se dan cuenta que la mujer que tomaron ahora es otra. Come más, se viste diferente, no se maquilla tanto. Pero no hablamos de eso, sino del carácter. Se dan cuenta de que es rencillosa, no entendida quizás, o es una mujer que no tiene respeto por su esposo. O las mujeres después se dan cuenta que es un hombre iracundo, que no puede controlar su ira y que golpea con la mano y con la boca. Estamos hablando yo creo que todos nos llegamos a conocer. Cuando se da cuenta que el marido gasta el dinero en otras cosas y no en cortinas, en sofá, sino en moto, coche, béisbol, fútbol. Ya quieren escapar, quieren salir huyendo del matrimonio. El divorcio no debe ser nunca la primera opción, nunca. El creyente debe siempre luchar por su matrimonio, siempre. Porque está hablando aquí no de dos personas incrédulas, no de una creyente y una incrédula, sino de dos creyentes. Se supone que el hombre debe amar a Dios. Se supone que el hombre, amando a Dios, debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Entregarse por ella como Cristo lo hizo por su iglesia.
Y se supone que la mujer debe respetar a su marido, dejarle lugar a su marido que asuma la autoridad y la responsabilidad de guiar y enseñar a sus hijos y de disciplinar a sus hijos. Hay mujeres que no permiten que sus esposos regañen ni disciplinen a sus hijos. Hermanas, están haciendo mal, socavan la autoridad de su esposo. Si su esposo ha tomado la decisión de disciplinar a su hijo porque se ha portado mal, no te pongas en desacuerdo frente a tus hijos porque socava su autoridad. El esposo debe ser sabio al disciplinar a sus hijos, pero lo tiene que hacer aunque le duele en el corazón. No sabemos por qué algunos de los corintios querían divorciarse de su cónyuge, porque esta carta fue dirigida a los corintios. Esta es la respuesta de Pablo a las preguntas que ellos le hicieron. No sabemos el por qué ellos querían divorciarse de su cónyuge, pero a la luz del versículo 1 al 7 es posible que algunos miembros de la iglesia pensaran que podían vivir una vida santa y dedicada como célibes, y por esa razón querían divorciarse. Habían caído en el ascetismo. No, para servir a Dios hay que someter los deseos de la carne, los apetitos sexuales, aún estando en el matrimonio. Y como hemos predicado, como hemos enseñado la semana pasada, el celibato, el don de la abstinencia es buena en la soltería, pero nunca en el matrimonio. La abstinencia en el matrimonio es algo malo que puede destruir el matrimonio. Y es lo que tenemos que entender, mis amados hermanos. A lo mejor habían caído en el ascetismo pensando de que para agradar a Dios hay que despojarse de los deseos sexuales, dejar de estar en la intimidad con el cónyuge. Algunos probablemente querían dejar a su cónyuge por alguien más deseable, o sencillamente porque no se sentían realizados con la esposa que tenían. ¡Wow! ¿Cuán a menudo esto ocurre en nuestras vidas, hermanos? En el mundo, hombres dejando a sus esposas y esposas abandonando a sus maridos porque no se sienten realizados con ellos. Pero Pablo le dice, cualesquiera que sean las razones que tú tengas, no debes divorciarte. He escuchado de casos de hombres que han dejado a sus esposas porque ya no sienten lo mismo. Y se empiezan a fijar en una más joven, más deseable. He escuchado casos de mujeres que abandonan a sus esposos porque no se sienten realizadas juntamente con sus esposos. Y quieren ellas realizarse y abandonan a sus maridos y a sus hijos, porque también pasa en este lado. Pero Pablo dice, como creyentes, cualesquiera que sea en el caso, no puedes divorciarte, no debes divorciarte. Y si lo haces como cristianos, tú no puedes volver a casarte, porque vas a adulterar delante de Dios. Por lo tanto, es mejor que la reconciliación. Buscar que las cosas funcionen. Hermanos, el matrimonio no lo sabemos. No hay matrimonio perfecto. Si piensas que también la de los pastores son perfectos, no son perfectos. No lo son. No hay matrimonios perfectos. Cada uno debe luchar. Cada uno debe esforzarse para que las cosas funcionen. Ahora, Pablo se dirige al tercer grupo, aquellos que están casados con un incrédulo. 12 al 16 leemos: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone.
Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Cuando Pablo dice en el versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor, no significa que lo que Pablo está a punto de decir no sea la palabra de Dios, porque muchos interpretan y pueden pensar que Pablo aquí, al decir a los demás yo digo, no el Señor, únicamente está dando su opinión, y que no es palabra de Dios, y que no es mandamiento de Dios, y que no están sujetos por lo tanto a obedecerla. Pero esto no es así. Lo que Pablo está diciendo es que el Señor no había dado ninguna revelación previa acerca de este asunto, pero que ahora lo está dando por medio de él. Por lo tanto, es palabra de Dios. Él dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. A lo mejor había en Corinto, en la iglesia, algunos creyentes que sus esposas no se convirtieron al momento de ellos al convertirse al Señor. Y también quizás a lo mejor hubiese alguno de allí que desobedeció al Señor y se unió en yugo desigual. A lo mejor, por eso están preguntándole a Pablo, ¿y si yo estoy casado con un incrédulo? A lo mejor pensaban, pues gloria a Dios. Al no ser creyente, amén. Solo espero recibir la carta de Pablo y lo estoy repudiando. Pero Pablo dice, no, espérate. Hermanos, muchos de nosotros fuimos llamados por Dios cuando nosotros ya nos casamos. ¿No es así? Ya teniendo familia, hasta teniendo hijos. Muchos de nosotros, muchos en el mundo cristiano. Y tristemente no siempre se han convertido los dos al mismo tiempo, no siempre. No siempre se convierte el esposo y la esposa al mismo tiempo. Es una bendición cuando ocurre con los dos al mismo tiempo, pero hay casos en los que no son así, hermanos. Y esta pudiese ser la condición de algunos en Corinto y también algunos de ustedes. Ahora, pregúntate, o a lo mejor te has preguntado, ¿qué hago si mi esposa, qué hago si mi esposo es un incrédulo, un no creyente, no quiere nada con Dios, no quiere nada con el Señor? ¿Debo divorciarme ahora de él o ella y casarme, buscarme un esposo y un marido en la iglesia que ame a Dios? Dios responde por medio de Pablo y dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. En pocas palabras, no se divorcia. No se puede divorciar de él o de ella. El concepto básico es que el cristiano no tiene motivos para dejar a su cónyuge. Eso es tanto para el hombre como también para la mujer. Mientras el otro o la otra quiere continuar el vínculo, desea continuar con el matrimonio y no le es estorbo para seguir en el matrimonio, que su cónyuge sea creyente, el cristiano no lo debe de abandonar. Si un creyente deja a su cónyuge cuando éste consiente vivir con él o con ella siendo cristiano, el alejarse del hogar implica abandonar al otro.
y es un pecado delante de Dios. Ahora, Pablo dice, si consiente vivir con él, no la abandone. Ahora, ¿pero qué significa la palabra consentir? Ya lo hemos explicado, que permite y no les es estorboso que su cónyuge sea cristiano, y aún así quiere estar con él o con ella. No estamos hablando de malos tratos, de golpes, de abusos físicos, psicológicos, como de un borracho o drogadicto, sino que su cristianismo no le impide amar a su cónyuge y consiente estar con él o con ella sabiendo que es cristiano. Tu esposa te deja venir a la iglesia y no es estorbo para que sirvas al Señor, no la puedes dejar. Y no lo puedes dejar. Pecarías ante Dios. Pero pastor es incrédulo y tiene actitudes, no lo puedes dejar. El cristiano nunca debe tomar la iniciativa de divorcio. Nunca, jamás. No lo debería hacer. Hermanos, yo sé que estar unidos en yugo desigual, ser una carne con un inconverso puede ser, para los que aman a Dios, frustrante. Puede ser desalentador o incluso muy costoso. Muy costoso, pero muy costoso. Sin embargo, el creyente no la puede abandonar si consiente vivir con él. Va a llorar, va a sufrir por causa de su cónyuge incrédulo o incrédula. Cuando vea que no ama al Señor, cuando vea su actitud, cuando vean que no teme al Señor, va a ser costoso para él o para ella, pero si consiente en vivir con él, no la debe de abandonar, no la puede abandonar. Y esto es mandamiento de Dios. ¿Sabes por qué? Porque un creyente puede santificar el hogar. Uno solo puede santificar la casa. Por eso en el versículo 14 leemos, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora, con santificado el apóstol no se refiere a que el cónyuge inconverso se va a salvar o se salvará. No es lo que está diciendo. Porque si ese fuera el caso, Pablo no hablaría de esposos incrédulos. ¿Por qué? Pues por la esposa se salvarían. La esposa no puede salvar al esposo incrédulo. No tiene el poder para hacerlo. Por eso a la viuda o al soltero que diga, yo lo convertiré al Señor, ¿dónde sacas eso en las Escrituras? No hay tal cosa. Es más, aquí podemos ver las consecuencias de unirse a yugo desigual. De tomar una mala decisión que va a repercutir en toda nuestra vida hasta la muerte en cuanto a nuestra estabilidad emocional, espiritual y física. La santificación del que Pablo se refiere, hermano, es matrimonial, es familiar, no es ni personal ni espiritual, sino, repito de nuevo, matrimonial y familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que a los ojos de Dios, un hogar es separado para él cuando el marido o la mujer o cualquier miembro de la familia es un cristiano. ¿Sabes por qué? Porque aunque ese hogar no sea un hogar cristiano pleno, es un hogar superior al hogar incrédulo, totalmente incrédulo. ¿Por qué? Porque si la mujer ama a Dios, es creyente, o el marido es creyente y ama a Dios, esto traerá beneficios al cónyuge y también a los hijos. A través de esa única persona, la familia, el hogar, hermanos, va a ser bendecido por Dios.
La presencia de Dios está en aquel creyente, y todas las bendiciones y gracias que fluyen desde el cielo en la vida de ese creyente se desbordan y enriquecen a aquellas personas que están cerca. El cónyuge o el marido se va a beneficiar de tener a un cónyuge o una esposa o un esposo creyente. El incrédulo se va a beneficiar de ello, porque va a ser una mujer temerosa de Dios, que en lo que cabe va a respetar a su marido, que va a amar a sus hijos, va a ser hacendosa. Se va a beneficiar el marido de la mujer creyente. Y viceversa, la mujer que tiene un esposo creyente y ella no es creyente se va a beneficiar de él. Porque el marido al amar a Dios y al temer a Dios va a amarla, va a protegerla, va a proveerla de lo que ella necesite, aunque ella fuese una incrédula. Es en ese sentido que es santificada o santificado. El segundo punto del versículo 14 se refiere a los hijos. Ellos, los hijos, hermanos, como nosotros sabemos, son las víctimas más agudas de los casos de divorcio, ¿no es así? ¿Quiénes sufren más en un divorcio? Los hijos. Y los padres son tan egoístas que no se dan cuenta que están hiriendo para siempre a un pequeño, que va a crecer sin padre, que va a crecer sin madre, y le va a faltar esa figura paternal o maternal. Eso es sumamente egoísta, y un cristiano, hermanos, jamás debe pasarle por su mente hacer cosas semejantes con sus hijos. Jamás, jamás, mis amados hermanos. Mis padres siempre estuvieron juntos. Yo no sé lo que se siente no tener padre o no tener madre, pero solamente el imaginarlo me quiebra y me duele, porque sé que duele crecer sin una figura paterna o materna, sin mami que te abrace, que te cante, sin papi que te lleve y que te proteja. Como creyentes nosotros no debemos nunca hacer eso, mis amados hermanos. Jamás. Jamás. Dios, mis amados hermanos, nos ha llamado para que nosotros manifestemos la gloria de Cristo en nuestra familia. Y el creyente, a través de esto, santifica a su familia. Es simple, hermanos. Es simple reconocer que los pequeños cuya madre o padre hayan abandonado el hogar con la excusa de servir a Dios, tendrán una actitud negativa para acercarse a Dios. Imagínate eso, que el pequeño le diga: es que tu mamá nos dejó porque se fue a ser monja. Tu papá nos dejó porque se hizo pastor. Ni siquiera eso es compatible. Si no puede gobernar su casa, no puede ser ministro. No hay de otra. Pero sucede. Ocurre. Pasan por alto los requisitos del obispo. Imagínate que diga: es que mi amor, nos abandonó tu padre porque él dedica su vida a servicio a Dios. ¿Cómo el niño o la niña va a acercarse a Dios cuando va a pensar que por causa de Dios él no tuvo padre ni madre? Y es que esto no debe ocurrir jamás. El hombre no debe abandonar a su familia como pretexto de servir a Dios. Dios manda que el hombre sirva a Dios juntamente con su familia. La palabra traducida por inmundos es la que viene desde el Antiguo Testamento como todo aquello que está alejado de Dios, o sea, lo contrario a lo santo. Lo contrario a lo santo es inmundo.
El Señor, hermanos, garantiza que la presencia de un padre cristiano protegerá a los hijos. No quiere decir que su salvación esté asegurada, que los hijos su salvación esté asegurada, no, pero ellos serán disciplinados en el Señor. Ellos serán protegidos de cualquier daño espiritual indebido y recibirán todas las bendiciones y las gracias que Dios ha derramado sobre el hombre, porque están participando de los beneficios espirituales del padre o la madre, que son santos. A menudo, hermanos, el testimonio de uno de los padres que son creyentes, aunque los dos no sean creyentes, con uno o una que sea creyente, muchas veces es eficaz para que los hijos puedan ver la diferencia entre los que aman a Dios, los que andan en luz, y en las tinieblas. A través de ahí lo pueden ver. Es que mi padre se comporte así, pero mi madre es diferente. A pesar de que mi padre, que no va a la iglesia, se comporta así, mi madre es diferente. Van a diferenciar en el mismo matrimonio, hermanos, la diferencia entre el uno y el otro. Los hijos van a decir: es que mi padre es diferente a mi madre. Aunque mi madre no va a la iglesia, pero mi padre su trato con mi madre es diferente a lo que ella le hace con mi padre. Y va a ver de manera más clara esa diferencia que hay entre un incrédulo y un creyente. Y esto los puede llevar a la fe que salva, a Cristo Jesús. Versículo 15 y 16 leemos. Yo sé que ya tardé hoy, hermanos, pero ¿lo dejo aquí o terminamos? Es bueno, es mensaje de Dios. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Tertuliano, en el año 160 a 230 después de Cristo, teólogo de Cartago, él escribió acerca de maridos paganos enojados porque sus esposas cristianas abrazaban a los cristianos y visitaban las casas de los pobres. Tertuliano escribió acerca de maridos paganos que estaban inconformes con sus esposas cristianas, que no estaban de acuerdo con lo que hacían. Hermanos, sucedía que a menudo, que cuando un esposo inconverso quería abandonar el matrimonio, el creyente no tenía control de nada, absolutamente nada. Pero Pablo dice que los cristianos no deberían ni siquiera insistir en que el esposo se quedara si él o ella estaba dispuesto a marcharse. Pablo dice: si el incrédulo se separa, sepárese. Ahora, este divorcio, esta palabra separarse, es la palabra divorcio. Si esta propuesta viene del incrédulo y no del creyente, hermanos, el creyente no debe resistir. No debe resistirse al divorcio. Si el incrédulo es el que inicia el procedimiento del divorcio, el cónyuge cristiano no debe de impedirlo. No lo debe de hacer. Por eso Pablo dice: si la iniciativa de divorcio no viene del creyente, sino del incrédulo que ya no quiere estar con el cristiano por causa de su fe y quiere dejarlo porque no se siente satisfecho con ello, y viene de él o de ella, que se separe. Que se separe.
Pablo dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. En Romanos 7:2, nosotros podemos leer que ante los ojos de Dios, el lazo matrimonial, la unión entre un hombre y una mujer, el matrimonio se deshace únicamente con la muerte. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. En Romanos 7 podemos ver que uno queda libre cuando su cónyuge fallece. Pero también hay otra concesión en Mateo 19:9, donde se nos habla que es por causa de fornicación. Y aquí, cuando un inconverso abandona a su cónyuge, cuando un inconverso quiere, mis amados hermanos, abandonar a su cónyuge cristiano. Hermanos, la palabra que usa Pablo es interesante. Dice que si este es el caso, si el incrédulo es el que quiere divorciarse, el incrédulo es el que quiere separarse, el hermano o la hermana no está sujeto ¿a qué? A servidumbre en semejante caso. Esto hace alusión a Romanos 7:2 en cuanto a la ley. No está sujeto a servidumbre. En pocas palabras, se rompe esa unión matrimonial. Es como si hubiese muerto el cónyuge. Es la idea que Pablo nos quiere mostrar. Nos quiere hacer ver. Por lo tanto, en este caso en particular, el cristiano queda libre para volver a casarse. ¿Por qué? Porque es el cónyuge incrédulo que ya no quiere estar con él. Y muchos, a lo mejor con los corintios pasó eso, que al venir a Cristo, mis amados hermanos, el esposo dijo, ya no quiero nada contigo porque estás yendo a la iglesia, no me gusta la forma en que ahora vives, ¿sabes qué? Me quiero ir, no me siento bien contigo. Y ya sabes lo que eso va a llevar, a maltrato, violencia, y el cónyuge empieza un proceso de divorcio. Dice Pablo, el creyente, si el incrédulo quiere separarse, que se separe, que se divorcie. El creyente no debe de resistirse, porque no viene de él. Ahora, el creyente nunca debe tomar la iniciativa, jamás. Porque la iniciativa y el consenso que da Pablo es cuando el incrédulo toma la iniciativa, no es cuando el creyente toma la iniciativa. En Romanos 7:3, el permiso que se le da al viudo o viuda para volverse a casar es la siguiente: a causa de la persona, y es a causa de que la persona, dice, aunque si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será, ¿qué? Adúltera. Por eso esto se extiende a lo que viene siendo a un incrédulo que se separa de un creyente por su iniciativa propia. Esto se puede extender al creyente porque el creyente ya no está unido o sujeto a servidumbre. Así que Dios permite el divorcio en tales casos. ¿En cuáles casos? Por causa de muerte, fornicación, o cuando el cónyuge incrédulo quiere separarse del creyente. Cuando esto ocurre, en este último caso, el creyente debe, mis amados hermanos, permitir el divorcio, porque a paz nos llamó, ¿qué? Dios. A paz nos llamó Dios. El matrimonio es un llamado a la paz, no a la guerra.
Dios no llamó para que se estén mordiendo, se estén golpeando, se estén insultando, se estén gritando, se estén lastimando. Velo de esta forma. Yo cuando me casé y mi esposa me conoció, yo conocí a mi esposa, yo dije una cosa, solo me queda una cosa, solo me resta una cosa, ya que yo no puedo divorciarme jamás. Una cosa me resta: hacer que mi matrimonio funcione. ¿Qué me queda si no voy a ser infeliz toda mi vida? Yo puedo producir esa infelicidad. Yo puedo cambiar a mi esposa a que sea mucho mejor esposa o peor esposa. Hermano, ¿te has preguntado alguna vez que tú tienes el poder de cambiar a tu esposa? Hay hermanos que se casaron con una mujer preciosa en carácter, hermosa, servicial, hacendosa, respetuosa, y fueron ellos mismos los que la dañaron, los que la hirieron, o viceversa. A lo mejor se casó con un hombre que la ama, proveedor, sacrificial, pero ellas mismas la hicieron retraerse, cambiar de actitud. Por lo tanto, mis amados hermanos, a paz nos llamó Dios, que el matrimonio debe trabajarse. Véalo de esta forma: con la que estás al lado y está a tu lado hasta que la muerte los separe. ¿Quieres seguir viviendo tu vida discutiendo hoy, mañana, peleándose, gritándose? ¿Qué te causa eso? Infelicidad en el matrimonio. Pero ¿qué te queda? El mandamiento de Dios es que tú ames a tu esposa y que tu esposa respetes a tu marido. Tú cumple con el mandamiento de Dios. Porque a paz los llamó Dios, no a la guerra. Y lo mismo sucede aquí. Si la mujer retiene a su esposo incrédulo, ¿qué va a haber? No va a haber paz, va a haber guerra, va a haber, hermano, toda clase de males en el matrimonio. Por eso Dios permite una concesión cuando esto ocurre. Peleas, conflictos, confusión, críticas, frustración trastornan la armonía y la paz de Dios que Dios quiere para que sus hijos tengan. Pero yo quiero volver al punto principal de esto. Recordemos que esto es una concesión. Así como lo decía Pablo a los romanos: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si depende de ti, no pidas el divorcio y trata de estar en paz. Pero si no depende de ti, no hay nada que hacer, porque a paz nos llamó Dios. Cuando el inconverso quiere abandonar el matrimonio, la paz ya no depende del cristiano, ya no depende del creyente. Muchos creyentes, hermanos, han tratado de mantener el matrimonio unido aun cuando el cónyuge es inconverso y él quería el divorcio. Pero ese camino, hermanos, de retenerlo, de amenazarlo aún, es en contra de la voluntad de Dios. Pablo dice: si el incrédulo se separa, sepárese. Pero eso no es esta frase: si el marido se separa, sepárese, no es una concesión, sino un mandamiento. El cristiano tiene que aceptarlo, no puede retenerlo a la fuerza. Y es que, con esto termino, la mujer no tiene seguridad de que salvará a su marido, y el marido no tiene seguridad de que salvará a su mujer. No lo tiene. La probabilidad de llevar al cónyuge a Cristo es mínima. Hermanos, por eso los que no están casados, hagan las cosas bien.
ejemplo tenemos de gentes, de nuestra propia familia, de cómo han sufrido. No vayas tras un hombre por su riqueza o su buen parecer. Ve tras un hombre que ama a Dios. Porque es lo mismo que ven las incrédulas, rico y de buen parecer. Tú como hija de Dios no mires eso. Mira el temor de Dios que hay en su corazón. Porque si teme a Dios, te protegerá a ti, te amará a ti y te proveerá a ti como Dios lo ha mandado. Se esforzará por ti. Hermano, no vayas tras una mujer. Tú que no estás casado o que estás viudo, no vayas tras una mujer por su hermosura, por su apariencia, porque te va a costar caro si es una mujer que no ama a Dios. La probabilidad de llevar al cónyuge a Cristo es mínima. Tú no puedes salvar a tu cónyuge. No puedes, hermano. No tienes ese poder. Si el cónyuge permanece en el matrimonio de mala gana, si permanece en el matrimonio por chantaje, por regañadientes, si permanece en el matrimonio por estas cosas, la probabilidad de que se convierta a Cristo es mucho menor, muchísimo menor. Y la destrucción de la paz familiar es algo que está seguro. Por eso el Señor no da opción, hermanos. Decir de que lo retengo porque yo lo voy a convertir no es razón suficiente para mantener tal matrimonio. Especialmente si el cónyuge quiere separarse, quiere ya salirse del matrimonio. El creyente, hermano, debe dejar que sea Dios el que siga obrando en el corazón del esposo o de la esposa con el mensaje de la salvación. Y que use todo lo que Dios le ha dado para llevar a su cónyuge llamándolo a la fe y al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo tú puedes llevar a tu cónyuge a Cristo? Hermano, primeramente cambia tu conducta. Vive como un cristiano en tu casa. Sé una mujer cristiana en tu casa. Sé un hombre cristiano en tu casa, no solamente aquí. Aquí caras felices vemos, caras sonrientes vemos. Aquí nadie grita a nadie. Pero a lo mejor en la casa no somos así. A lo mejor en la casa maldecimos. A lo mejor en la casa, hermanos, maltratamos a nuestras esposas. Ofendemos a nuestros esposos. Tengamos cuidado. ¿Quieres realmente el bien de tu esposo que venga a los pies de Cristo o de tu esposa? No solamente le hables de Cristo, sino vive la palabra de Cristo. Para que cuando tú le compartas, él pueda decir, pero es que tiene la verdad, ella ha cambiado. Desde que empezó a ir a la iglesia, ya no pelea conmigo, ya no discute mucho conmigo. Aun cuando me enojo, ella se retiene. Pasa más tiempo en la casa. Veo que se sienta con los niños a enseñar lo que es bueno y lo que es malo. El esposo incrédulo va a empezar a notar diferencias y va a decir, espérate, ¿qué le pasó a mi mujer? Y créeme que no va a extrañar a aquella mujer pendenciera y rencillosa. Lo mismo con el hombre. Ahora mi esposo, que era un hombre gritón, maldiciente, injuriador, explosivo, ahora es, no lo sé, raro. Cuando ahorita quemo el pan, no me regaña, no se enoja. Ahorita el dinero lo gasta más en la familia, ahora me compra más ropa, me saca a pasear. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es lo que palabra de Dios, hermanos,
para cada uno de nosotros. Pero ya sea que tú estés soltero o casado, tu gozo, lo que va a dar significado a tu vida es únicamente Cristo. Oremos al Señor, hermanos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia.